¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Rojas de Ita y estamos empezando esta serie de estudios llamados Caminando con Jesús. Son estudios bíblicos en los cuales nos daremos a la labor de poder explorar lo que la Biblia enseña en los evangelios acerca de la vida de Cristo. Conocer la vida de Cristo es fundamental, pues el cristianismo se basa de eso, se trata de Jesús. Y si nosotros desconocemos quién es Jesús, nos estamos perdiendo de la vida eterna, nos estamos perdiendo de las maravillas que es vivir en Cristo Jesús y vivir para Cristo. Así que, bienvenidos a este primer estudio y vayamos iniciando esto en oración. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos das. Gracias porque tú, en tu fidelidad, en tu bondad, nos has permitido adorarte, nos has permitido exaltarte, cantarte, Señor, y ser en cada momento, Señor, de nuestros tiempos contigo, poder estar en comunión, Señor, poder estar adorándote y alabando tu nombre. Y ahora, Señor, te pedimos que tú guíes tu palabra, que tú guíes este momento y este tiempo, que tú seas reconocido en todo. Ayúdanos a exaltar tu nombre y adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Dios. Bendice tu palabra y que seas tú produciendo el fruto. Señor, somos solo servidores tuyos, instrumentos en tus manos y anhelamos ser instrumentos eficaces de los cuales tú te agrades. Así que recibe la máxima gloria y adoración que solo tú mereces y que seas tú mostrándonos tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos y te alabamos. Amén. Bien, pues nuevamente bienvenidos. Estamos aquí en lo que es esta serie de estudios de Caminando con Jesús, explorando la vida de Cristo. Hemos escuchado mucho de Jesús en diferentes aspectos, como un personaje histórico, como la razón de la Semana Santa, de la Navidad. Podemos ver cómo la historia se dividía en antes y después de Cristo, y esa era la declaración universal. No había duda respecto a Jesús. Sin embargo, en los últimos años ha habido diferentes ataques hacia la persona de Cristo, apelando a la tolerancia de aquellos que no creen en Él. Se introdujo lo que es la intolerancia hacia el nombre de Cristo. Y eso es lo que nos enfrentamos hoy en día como civilización occidental. Tenemos esta confrontación directa contra el Evangelio, contra Cristo Jesús. Ahora, cuando observamos en la gran cantidad de creyentes en Cristo Jesús que se proclaman así, podemos encontrar muchos que no conocen quién es Jesús, que hacen a un Jesús a su manera, que toman la persona de Cristo y la moldean a su propio pensamiento, presentando a un Jesús misericordioso y todo amor que no hace caso del pecado, que simplemente es un tema que para él no le incomoda, un Jesús que ama a todos sin importar lo que se haga, cómo se viva. Por otro lado, se puede tener la perspectiva de un Jesús intolerante, radical, o un Jesús que está filosofando entre los diferentes pensamientos que hay. Podemos llegarnos a encontrar que la persona de Jesús se ha presentado distorsionada en muchos campos. Ahora, ¿cómo es la manera en que vemos a Jesús? Y es la pregunta que vamos a iniciar en este estudio. Al explorar la vida de Cristo es preguntarnos, ¿quién dices tú que es Jesús? Esto es fundamental, es una pregunta clave, ya que la manera en que veamos a Jesús es la manera en que pasaremos la eternidad. En esta mañana estaremos explorando este tema. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices que es Él? Fundamentados en Mateo 16, del 13 al 19. Vayamos a darle lectura al pasaje y lo iremos explicando un poquito más a detalle en los siguientes minutos. Dice este pasaje en Mateo 16, del 13 al 19. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros Elías,
pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, en ese texto nos encontramos a Jesús haciendo esta pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Les dijo a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta es la misma pregunta que nos hace hoy a todos nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta clave, pues como hemos dicho, la forma en que veamos a Jesús es la forma en que estaremos pasando la eternidad. La respuesta a esta pregunta define tu eternidad. Si Jesús para ti es solo un personaje histórico, un personaje de entre todas las religiones más, entonces no le conoces realmente. Conoces una parte de cómo se ha presentado a Jesús en el mundo, en el pensamiento general, pero no conoces cómo dice Jesús que es Él. Ahora, si yo me quiero presentar a alguien, si yo quiero que alguien me conozca, entonces le voy a decir lo que me agrada, lo que no me agrada mucho, mis anhelos, mis proyectos de vida, etcétera. Entonces, para profundizar una relación con alguien, necesito que me conozcan. Y si doy esta información, la persona me puede conocer. Ahora, si yo digo que me hace daño el picante y una persona hizo caso omiso a eso porque no oyó, no escuchó esa información, no se interesó en conocerla y me invita a comer y me da picante, entonces pensó que me conocía, pensó que el picante no me haría daño. Sin embargo, está atentando contra lo que soy. Y es lo que hacemos cuando vemos a Jesús desde una manera diferente a lo que Él ha presentado de sí mismo. Ahora, ciertamente Jesús no dejó un escrito como tal, pero Dios, Jesús, el Espíritu Santo inspiró personas para que ellos pudieran registrar la vida de Cristo y eventos clave que tienen que ver con su identidad y con su obra de salvación. Recordemos que es un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de sus funciones es inspirar a personas para dejar o plasmar el pensamiento de Dios registrado por escrito. Y es de donde obtenemos la Biblia. La Biblia es la presentación de Dios para que Él se dé a conocer a la humanidad. Y Jesús es la encarnación de Dios. Es Dios hecho hombre para que nos muestre quién es el Señor. Y nos encontramos en esta parte, en este pasaje, con estas interrogantes. Leíamos hace un momento que Jesús se dirige a sus discípulos y pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este término Hijo del Hombre es un término mesiánico, es decir, un título que está anunciando al Salvador, aquel que sería enviado por Dios para liberar a su pueblo. Un perfecto hombre, perfecta humanidad, sin pecado, y es perfecto porque Él es Dios. Y le responden aquí en el versículo 14, 13 les hace esta pregunta, y ellos les responden en el versículo 14, diciendo, no, Juan el Bautista, que se había manifestado, había llegado antes para preparar el camino a Jesús. Otros Elías, un profeta del Antiguo Testamento, poderoso en palabra y en hechos, que Dios lo usaba y permitía que se manifestaran señales milagrosas a través de él, o señales sobrenaturales. Y Jesús había realizado milagros, había predicado el arrepentimiento como Juan el Bautista, había hecho milagros como Elías, y aún mayores. Dicen Jeremías o alguno de los profetas. El profeta
bíblicamente tiene la función de hablar de parte de Dios. Entonces Jesús hablaba la palabra de Dios. Ok, Jesús hasta aquí ha preguntado y ha escuchado que la gente dice que él es un profeta, un maestro, es alguien importante, como hoy en la historia se reconoce, un personaje importante que se estudia en diferentes campos, más allá de la teología. Sin embargo, cuando se toma solo la perspectiva humana sin ver lo que Dios dice de sí mismo, entonces presentamos una versión incompleta de Jesús. ¿Qué piensas tú acerca de él? ¿Es un profeta, un maestro, un iluminado? ¿Solamente un personaje que existió ya, un mito? ¿Quién dices tú que es Jesús? Bueno, y ahora Jesús se dirige a los suyos, a estas personas, los discípulos, a quienes había instruido y quienes lo habían acompañado. Se dirige a los suyos y les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y es una pregunta que nos debe hacer reflexionar. Lamentablemente, en la iglesia de hoy, al menos en nuestro entorno, podemos encontrar diferentes pensamientos acerca de Jesús. En lugares donde pues se lleva Biblia al menos, pues tal vez no se enseña del todo, o algunos lugares sí, fielmente lo hacen, pero muchos creyentes, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de creyentes que no leemos la Biblia, que no leen la Biblia continuamente, y no podemos conocer a Jesús si no vamos a la presentación que él hace de sí mismo. Lamentablemente también hay otros que se dicen cristianos, que se dicen seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, creyentes, pero que viven de una manera totalmente diferente a lo que Jesús estableció. Que piensan que Jesús no va a mirar lo que hacen, que piensan que no les importa, que no le importa a Jesús, que en la gracia de Dios ya nadie les puede decir nada, inclusive si hacen daño. Y lamentablemente estas personas afectan a muchos otros y así manchan el nombre de Cristo. Estas personas son las de las que Jesús hablaba cuando decía que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. La diferencia entre trigo y cizaña es que el trigo lleva fruto. La cizaña, aunque parezca trigo, no lleva fruto. Por esto, en la práctica que decía Jesús del aventador, donde quienes recolectaban el trigo, sí, lo colocaban en la manta y lo echaban así al viento, porque el viento se llevaba la cizaña, ya que como no tenía peso por no llevar fruto, pues no volvía a caer, sino que era desplazado. Hay cizaña en la iglesia. Hay cizaña en quienes se dicen creyentes. Y como Jesús dijo en otra ocasión, en otro pasaje, el fruto revela quién es de Dios y quién no es de Dios. Así que todo comienza con esta perspectiva. Si yo realmente creo a quién es Jesús, le creo a Dios, creo en su palabra, entonces voy a reconocer lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Si no creo en Jesús, si solamente pues tomo lo que me gusta, lo que me conviene, entonces no soy un seguidor de Cristo, no un seguidor verdadero. Seré cizaña, seré un árbol de mal fruto, un falso creyente, un falso maestro. Pero si adopto el pensamiento de Dios que estableció en la Biblia, reconozco su palabra, la obedezco, confío totalmente en Dios, la obediencia vendrá como resultado de la fe. La obediencia vendrá como resultado de un verdadero arrepentimiento, de creer y confiar en Jesús. ¿En qué confiamos? En que siendo pecadores, apartados de Dios totalmente, Cristo nos amó, murió por nuestros pecados y así saldó la deuda que había. Y al confiar en su persona y en su obra, entonces podemos ser hechos hijos de Dios. Confiar es reconocer que ni mis obras,
ni mi buen comportamiento, ni mis méritos, el ir a la iglesia desde pequeño, el hacer buenas cosas sin creerle a Dios, nada de eso me hace salvo, nada de eso me lleva a Dios, nada de eso me va a llevar al cielo. No hay una balanza donde se van a pesar las cosas buenas y malas y esperando que las cosas buenas pesen más y pase hacia el cielo. No, esto no es verdad. Solo podemos llegar a Dios, podemos recibir una morada celestial si confiamos en Jesús, sabiendo que mis pecados me apartan de Dios, se los entrego a Él, me aferro a su persona, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es el Salvador, reconociendo que sin que yo lo merezca, Él me amó y se entregó por mí. Si creemos en este mensaje que es el Evangelio, podemos recibir el regalo de la salvación de Dios. ¿En qué perspectiva estás? ¿Cuál pensamiento tienes? ¿El de los hombres, que ve a Jesús como alguien en la historia, pero hasta ahí, donde no hay una relación? ¿O eres de los suyos? ¿Eres de Jesús? ¿Has reconocido que tu pecado te aparta de Dios y que al confiar en Él podemos nacer de nuevo por la obra de Dios? ¿En cuál perspectiva estás tú? Bien, Pedro, un discípulo muy con un gran liderazgo, pero también un tanto impulsivo, sin embargo, honesto, le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo encontramos en el versículo 16. Ahora, esta declaración no es cualquier cosa, son palabras que tienen un gran significado, que muchas veces se distorsionan. Por ejemplo, se dice, bueno, es que Jesús no es Dios porque si fuera Dios no sería hijo. Un hijo es alguien inferior. Pero vamos a ver en qué consisten estas palabras. Estas palabras para entender claramente esta frase, esta declaración. Primero le dice, tú eres el Cristo. El Cristo significa Mesías o ungido. El ungido era alguien capacitado para una labor. Dios llamaba a alguna persona a hacer una tarea. Y lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Diferentes personas que son ungidas, los reyes eran ungidos para que pudieran guiar al pueblo, para que pudieran orientarlo de la mano de Dios. Profetas y personas que trabajaban en el tabernáculo, en el templo, etc. Podemos ver que Dios ungía personas. Ahora, esto era una preparación, una anticipación para el mayor ungido, que es Cristo Jesús. Si bien Dios capacitó en el Antiguo Testamento a personas, solamente hay un Mesías, el máximo ungido de Dios para llevar a cabo la mayor labor de Él, que es la liberación de su pueblo. En el Antiguo Testamento pensaban que era solamente Israel, pero vemos cómo en el plan de Dios estaban incluidas todas las naciones, todas las etnias, todas las nacionalidades, todos los trasfondos. Así que no tenemos que ser judíos o israelitas para reconocer y agradecer a Dios por habernos venido a salvar, ya que Dios en su plan máximo muestra en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cómo en su plan Él tiene el salvar a gente de todas las naciones, de todo el mundo. Así que el Mesías no estaba reservado únicamente para Israel. El Mesías es el Salvador del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es de todos lados, de toda nacionalidad, de toda nación, de todo linaje. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es: Jesús, tú eres el que esperábamos. En ese entonces estaban sumergidos bajo la esclavitud de Roma. Roma oprimía fuertemente a Israel con impuestos, con insultos, con una forma de vida, una hostilidad total como forma de vida. Ahora, siempre Israel ha anhelado la salvación, pero en ese momento era una angustia, un hambre más, una frustración de decir, Señor, ya, ¿hasta cuándo? Eh, sí, nos has liberado de nuestros antepasados, los sacaste de Babilonia,
bueno, primeramente de Egipto, después en la cautividad en Babilonia y así. En la historia Israel ha tenido diferentes momentos complicados. Y ahora Roma. Así que pensaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el que nos va a liberar de este yugo? Jesús ya había estado un tiempo en la tierra y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el que esperábamos, tú eres de quien hablan las Escrituras, tú eres de quien habla el Antiguo Testamento, tú eres el Salvador, tú eres el libertador, el que nos va a sacar de esta situación, el que nos va a sanar, el que nos va a salvar más allá de lo que imaginamos. Ahora, muchos, o más bien el pensamiento mesiánico en ese momento era, el Mesías nos va a liberar de Roma y nos va a colocar por encima de todas las naciones, como el nuevo imperio, como el reino más poderoso. Pero Jesús le había enseñado a los suyos, a sus discípulos y a todo aquel que había escuchado sus enseñanzas, que su reino era diferente. Él venía de una manera distinta. No iba a salvarlos en ese momento políticamente, sino que les venía a enseñar que su pueblo no solamente eran ellos, su pueblo era de todo aquel que creyera en su persona y en su obra, de toda nación, y vendría a liberarlos más allá de la esclavitud física, vendría a liberarnos de la esclavitud por el pecado que nos separa de Dios. Y están todavía procesando esto, y Pedro le dice, tú eres ese Cristo, tú eres el que nos va a liberar, tú eres el que nos va a restaurar con Dios en nuestra relación con el Señor, porque tú eres Dios. Entonces le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado prometido de Dios para salvar a su pueblo. Y saben que Él puede salvar al pueblo porque solo Dios puede hacerlo. La esperanza de salvación siempre ha estado en la persona de Dios, porque Dios es el único que puede salvar. Y Pedro lo sabe aquí. Y le dice, tú eres Dios. Cuando le dice, eres el Hijo del Dios viviente, no está haciendo un grado menor a Jesús. En la, en la cultura hebrea tenían modismos, es decir, formas particulares como cultura de hablar, que implicaban cosas o significados que ellos entendían, pero nosotros al estar siglos más tarde en otra parte del mundo, con otra cultura, nos puede llegar a causar confusión, ya que desconocemos esta información generalmente. Ahora, una de esas formas de modismos o llamadas también hebraísmos era el aspecto de un hebraísmo de relación, es decir, que había un vínculo, querían denotar que algo era de la misma esencia o naturaleza. Y decir a alguien hijo de tal persona, hijo de tal otra, decía, eres la misma esencia de él. Se llamaban hijos de Abraham como judíos, porque decían, somos la esencia de Abraham, somos la naturaleza de Abraham. Es decir, además de demostrar descendencia, ellos decían, somos la misma esencia, tenemos la misma sangre, las mismas cualidades. Ahora, no se llamaban ellos hijos de Dios, porque llamarse hijos de Dios implicaba ser la misma esencia y naturaleza de Dios. Esto, en otras palabras, es hacerse Dios. Esto se consideraba blasfemia. Por esto muchos rechazaron a Jesús, porque él proclamó que es Dios. Pedro lo está reconociendo, no le está diciendo eres menor que Dios, eres un subordinado, eres una criatura. No, está diciendo tú eres Dios. Tú tienes la esencia divina y Dios no comparte esa esencia con nadie. Por lo tanto, tú eres Dios. Está reconociendo Pedro que Jesús es Dios en quien está la vida, quien la puede dar, quien la puede otorgar, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, solamente Cristo es quien nos da esa nueva vida en Él, quien nos permite volver a Dios, volver a restaurar esa relación que se había roto por el pecado. Así que esta declaración no es vacía. Esta declaración es decir, Señor Jesús, tú eres el Salvador prometido desde la antigüedad y tú puedes hacerlo porque eres Dios. Si tenemos una opinión diferente sobre Jesús, entonces
esta salvación no la hemos recibido. Pero si reconocemos nuestro pecado, reconocemos que Él es Dios y confiamos en quién es Jesús, que es Dios mismo, es la salvación presente en persona, entonces por fe, por creerle a Él, podemos ser hechos sus hijos y entonces podremos ser renovados para pensar la manera en que Cristo piensa, para vivir la manera en que Dios desea que vivamos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que esta declaración implica, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, son los siguientes puntos. Que Jesús es Dios eterno, no es creado, no es que llegó a ser Dios, no es que eh, se adjudicó divinidad, no, Él siempre ha estado, ha existido. Jesús es Dios eterno. Él no necesitó ser creado, Él es Dios desde la eternidad. Por esto nos dice la Biblia en otros pasajes que Él es creador, porque Él es Dios mismo. Es el Salvador prometido, como hemos dicho. En Él están cumplidas todas las profecías, todas las promesas. Es el hombre perfecto. No hay pecado en Él, no hay mancha alguna. Necesitaba ser hombre verdadero, no una ilusión de ser hombre, no un espejismo, sino siendo Dios, toma un cuerpo humano, sin pecado, sin fallar jamás, para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Y también resucitar venciendo la muerte y dándonos la promesa de la resurrección también. Y con esto, la promesa de la vida eterna. Jesús da vida. Esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sumamente importante, pues nos enseña que Él es eterno, que Jesús es nuestro Salvador prometido, que es el hombre perfecto y quien nos da la vida que necesitamos. La iglesia, entonces, nos dice el texto, continúa diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es controversial en muchos sentidos, pero es más que nada por la falta de tomar en consideración todo lo que está diciendo el pasaje en sí. Cuando vamos abordando el texto bíblico, vemos que la iglesia descansa en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ir por partes en este pasaje. Primero, le dice Simón Pedro, hijo de Jonás, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esto no vino por tu propio pensamiento, no vino por tu inteligencia. Esta verdad, este reconocimiento que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, vino porque Dios lo revela. Cuando somos expuestos al Evangelio, necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que de esta manera podamos responder en fe y poder conocer a Jesús como Él es Dios mismo. Pedro necesitó ser salvado. Ahora, si Dios nos muestra y nos revela que Jesús es el Señor, que es nuestro Salvador, y nosotros nos resistimos, si nosotros no creemos, entonces estamos dándole la espalda a Dios. Hemos creído como un regalo de fe, como un regalo de salvación. Somos responsables de creer o de no creer. Pedro estaba creyendo y por eso Jesús le llama bienaventurado, porque Dios lo salvó. Dios le mostró que Jesús es el Señor. Dios mismo le muestra la salvación en su persona, en la persona de Jesús. Y menciona, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Continúa más adelante. Vamos a enfocarnos en este punto. Tú eres Pedro. Que aquí está diciendo, tú eres Petro. Bueno, utiliza un término griego acá para decir piedra, piedra pequeña. Le está diciendo, tú, Pedro,
Has sido bienaventurado porque Dios te mostró, el Padre te mostró la salvación en Jesús. Y yo te digo que tú eres una pequeña piedra de toda esta gran edificación que es la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, los salvados por fe, por la gracia, los que creen en el nombre de Cristo Jesús y reciben esta salvación como un regalo inmerecido. Está diciendo, eres doblemente feliz, Pedro, porque eres parte de toda esta edificación del plan de Dios, que es la iglesia. Y le sigue mencionando, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la roca no es Pedro. La roca está hablando de algo más grande que Pedro. De hecho, intencionalmente Jesús hace un juego de palabras acá diciendo, tú eres Pedro, una roca pequeñita. Y sobre esta roca, que aquí emplea la palabra Petra, es decir, una piedra enorme, una roca, bueno, valga la redundancia, una roca, una piedra de tamaño inmenso, en contraste con una pequeña piedra a la que se refería cuando menciona Pedro, está diciendo sobre esta gran roca, que es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca. Sobre esa declaración, Jesús va a edificar su iglesia. Entonces, Jesús no edifica su iglesia sobre una persona, no edifica su iglesia en una institución, edifica su iglesia en la declaración de que Él es el Cristo, el Salvador prometido, Dios mismo, el Dios que da vida. Esa es la roca sobre la cual está edificando la iglesia. La declaración de que Jesús es el Dios Salvador. Y le menciona, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otra versión, otra forma de traducirlo es el reino de la muerte, la destrucción, es decir, el pecado no podrá prevalecer. Las puertas del infierno no van a poder mantenerse firmes. Esto es, el reino de la muerte no puede resistir el poder de Dios, porque Dios da vida con el Evangelio. Dios da vida con el mensaje. Esto nos está diciendo, avanza en la fe, avanza sabiendo que Dios tiene la victoria. Está dando la idea a Jesús como un ejército que está luchando contra una fortaleza y que las puertas de esa fortaleza no van a resistir. El reino de la muerte, sus puertas no van a prevalecer, sino que la iglesia avanza en el poder de Dios. La iglesia avanza en esa victoria que Dios ya consiguió. Y habla en esta forma una parte del lenguaje militar, mostrando que hay oposición, mostrando que el avance, el camino de Jesús es una senda de luchas, una senda difícil de transitar, que tiene las pruebas, que tiene diferentes formas de oposición, pero que tenemos la victoria en Cristo. Por eso, si hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos avanzar, seguir adelante a pesar de la oposición, porque estamos avanzando desde la victoria. No hablando aquí la palabra y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje lamentablemente ha sido también mal entendido, y tenemos diferentes pensamientos o diferentes enseñanzas, diciendo que podemos arrebatar, decretar y de esta manera hacer que Dios haga lo que queramos, y no es así. Debemos de ver este versículo a la luz de lo que se está diciendo en su totalidad. Está hablando Jesús sobre la roca, es decir, la declaración, en este pasaje la roca es la declaración de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, las llaves del reino no es que Pedro vaya a ser el portero del cielo o que podamos declarar, arrebatar y todo este tipo de cosas que suceden, sino está diciendo lo que Dios ha decretado, es decir, que la salvación es en Cristo Jesús, porque Él es Dios, va a suceder.
En otras palabras, si proclamamos el Evangelio, si proclamamos el mensaje de Dios, entonces nosotros estamos caminando en el plan de Dios. Y lo que prediquemos, el evangelio que prediquemos aquí en la tierra tendrá impacto en la eternidad, porque el evangelio que predicamos es el poder de Dios para salvar. Así que, si nosotros predicamos el evangelio hoy y sembramos así la semilla para que otras personas, por el poder de Dios, nazcan en Cristo Jesús, eso tendrá impacto en la eternidad. Si nosotros vivimos el evangelio y damos buen testimonio, eso glorificará a Dios y eso hará eco en la eternidad. Si le damos la gloria al Señor hoy, eso nos dará, eso tiene un impacto en la eternidad. Es decir, la forma en que vivamos hoy, la forma en que pensemos hoy, tiene un impacto eterno. No se queda solamente en esta tierra. Eso es lo que está refiriendo este pasaje. Así que vemos que la forma en que pensemos sobre Jesús importa, importa mucho. Podemos ir concluyendo en esta enseñanza, recordando que la declaración máxima, la roca sobre la cual Jesús está edificando la iglesia. En otro pasaje sí habla que Jesús es la roca, pero aquí está diciendo, esta roca sobre la cual estoy edificando es la declaración de creer que Jesús es el Salvador prometido, Dios mismo que da vida. Nos debe llevar a lo siguiente, preguntarnos, ¿qué pienso sobre Jesús? ¿Pienso que es alguien importante, alguien bueno? Pienso que es Dios, pero no me he metido a una relación con Él, no le he entregado mi vida. No quiero un compromiso y por esto me he resistido. Preguntémonos, porque como hemos visto, solamente creyendo en Jesús podemos tener vida eterna. Solamente creyendo en lo que Él dice de sí mismo podemos recibir salvación. Pregúntate qué piensas sobre Jesús. Si no estás pensando de acuerdo a lo que Él dice que es, quién es, entonces hoy es el día para poder dar vuelta atrás, una vuelta completa y mirar a Jesús, quien ha estado atrayéndote con cuerdas de amor, quien ha estado atrás de ti buscándote para encontrarte. No es casualidad que estemos repasando esto es vital, el poder preguntarnos quién es Jesús, qué piensas sobre Jesús. Ríndete a sus pies y si lo has hecho, si has conocido a Cristo como Salvador, renueva tu mente adoptando el pensamiento de Dios. No lo que yo creo que es, no es, pues la Biblia dice esto, pero yo pienso esto otro, ¿no? Ser obedientes totalmente a su palabra. Él nos va a ayudar a caminar en fidelidad, pero necesitamos renovar nuestro pensamiento para conocer su voluntad. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, al leer la Biblia, al pensar en la Biblia, al poder profundizar en los contenidos de la Escritura, entonces podemos nosotros adoptar el pensamiento de Dios y caminar en su voluntad, lo que nos va a llevar a dar pasos de fe. Una vez que conocemos y que nuestra mente está siendo renovada, actuemos. No necesitamos ser eruditos para empezar a caminar con lo que conocemos. Si tenemos poco tiempo de conocer a Jesús, entonces con lo que conocemos empecemos a aplicarlo. Si ya tenemos más tiempo de conocer a Jesús, caminemos más firmemente en Él y ayudemos a otros a poder ir en su caminar de fe. Si Dios nos está pidiendo algo, por más difícil que sea, por más intimidante que parezca, por más doloroso que implique, aunque otros nos hayan descartado, aunque otros nos hayan menospreciado, aunque tal vez nuestro pasado es escabroso, aunque hemos cometido errores, aunque hayamos hecho daño, si realmente nos hemos arrepentido, si hemos conocido a Cristo Jesús, si le hemos creído a Él, Él nos da una segunda oportunidad para ser sanados y restaurados y caminar en su voluntad, porque Él es el Salvador prometido, el Dios que da vida. Así que demos pasos de fe, confiando en la victoria de Cristo Jesús. Entonces, seamos
Seamos discípulos obedientes de Cristo. Veamos a Jesús como Él es, como Él dice que es. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién dices que es? Jesús es el Cristo, el Salvador prometido, el Hijo del Dios viviente, el Dios que da vida. Caminemos en esa vida, descansando en la victoria de nuestro Salvador. Vamos a orar para concluir esta enseñanza. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias por esta enseñanza, por tu palabra, porque, Señor, descansamos en ti y dependemos totalmente de ti. Señor, sabemos que no siempre caminamos en tu voluntad, no siempre entendemos lo que tú anhelas. Señor, te pedimos perdón si es que no estamos haciendo lo que debemos. Te pedimos que nos ayudes a caminar en tu voluntad, a adoptar tu pensamiento, a adoptar tu perspectiva y poder reconocerte a ti como quien tú quieres que te reconozcamos. Y de esta manera caminemos en tu voluntad, renovando el pensamiento con tu palabra a través de la labor de tu espíritu y poder dar pasos de fe, confiando en ti, en tu victoria, descansando en tu persona. Señor, te pido por todas aquellas personas que no han conocido a Jesús. Te pedimos que seas tú el que uses este tiempo, esta enseñanza para que puedan mirar a ti y nazcan de nuevo en ti, Señor, sabiendo que eres más que un personaje histórico, eres Dios mismo, que nos ha salvado. Y a nosotros que te hemos conocido por tu gracia, ayúdanos a mirarte en cada momento de nuestra vida, a adorarte y reconocerte con todo nuestro ser en cada momento para que tú seas exaltado con nuestro ser. Guíanos a hacer tu voluntad, a vivir confiados en esta declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador, el Dios que da vida. Y ayúdanos a descansar en tu voluntad. Bendice la iglesia, bendice estas labores, Señor, y sé tú usando todo esto como un instrumento tuyo para tu gloria y tu honra. Que esta introducción nos ayude a poder contemplar cada vez más tu persona y poder profundizar en quién eres tú. Gracias, Padre, por todo esto. Te alabamos, te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.